decía a alguien que muchas veces las personas buscan como el exterior de otro, como para deducir quién es ese tipo de ser humano. Pero el mundo espiritual no trabaja nunca así. El trabajo del mundo espiritual es, primero, arriba, segundo, en el medio y tercero, abajo. O sea, arriba, en el medio y abajo. Por eso es la frase de un rabino que dijo: como es arriba, es abajo. Como es en el centro, es adentro. Como es adentro, es afuera. Hasta que el mundo espiritual no mide ¿de dónde? Desde arriba. Lo que está dentro, que está en el centro, no puede dar un detalle de lo que hay abajo. Teníamos una pausa, estábamos ausentes por algunos días y sé que los clientes de este restaurante estaban un poco hambrientos, pero hoy hemos venido a servir un platillo exquisito que va a bendecir su paladar. Como siempre, no estoy solo, me acompaña mi amigo y hermano Ramón Cabral. ¡Aleluya! Gloria a Dios. En esta nueva temporada de Diomedes Blanco Restaurant, iniciando la nueva temporada del sabor. ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! Por cierto, Diomedes, hay un videíto donde tú y yo estamos comiendo en el restaurante. Vamos a presentar ese video. Sí. Pongan ese video para que ellos puedan más o menos para que ellos puedan y ver. Sí, no, tremendo. Lo vamos a presentar ese video. Claro que sí, para que la gente vea que nosotros hablamos y estamos comiendo al mismo tiempo. Muy fuerte. Bueno, los invitados a degustar este platillo exquisito. La ausencia de nuestra persona en la plataforma es debido a que estábamos tratando de construir este pequeño espacio. Sí. Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y muy lindo. Con mucho amor y entrega, estamos acá. Menos ruido. Sí. El sol no me va a maltratar a mi chef, que antes teníamos que movernos. El sol me está quemando. Algo, Diomedes. A veces estábamos grabando y en los comentarios, porque es tremendo, la gente le encanta comentar. No, tú sabes que la gente tienen que buscar un lugar más adecuado, pero colabora. Envía tu colaboración. Ayúdame ahí, ¿me entiendes? Bueno, estamos acá. Suscríbase a esta plataforma si no se ha suscrito. Dele me gusta a esto porque esto le está dando la vuelta al mundo. Nueva temporada de Evangelista Diomedes Blanco en el restaurante. Mi hermano Ramón Cabral, ¿qué tal? ¿Qué tal te sientes? Todo bien, ¿Sientes gracias. calor? No, aquí no hace calor. De hecho, mira cómo estoy abrazándome a mí mismo. Sí. Porque aquí cuando la temperatura comienza a enfriarse de verdad, con ese aire que tenemos ahí al frente, es una gloria, ¿oíste? Bueno, hay que mostrarle a los suscriptores que no había celebrado con ellos. Yo soy poco de celebrar. Y soy como un poco así. Nosotros somos de poco darle a observar. La gente mira, como tú sabes. Tengo como prioridades más que la encuentro como más importante, pero yo sé que esto es importante tanto para nosotros como para los suscriptores. Aquí tenemos nuestra placa de 100,000 suscriptores. Nos la entregó YouTube directamente desde Estados Unidos. Dice Evangelista Diomedes Blanco. Ese de ahí una letra en inglés que mi chef la puede interpretar. Bueno, pues dice que ya alcanzamos el alcance de los 100,000 suscriptores. Y bueno, estamos en fiesta, estamos en celebración. Hay muchas cosas más que queremos hacer. Queremos habilitar un espacio también para las mujeres. Yo sé que las mujeres van a querer, ¿no? ¿Verdad? Sí. También esos platillos que vengan de más de una mujer para ver qué tal el sazón. ¿Qué tal? Y más adelante estaremos, ¿no? ¿Verdad? Efectuando esto. Cabral, ¿qué tenemos para hoy? ¿Tenemos otro contenido? Sí, tenemos otro contenido. La gente ha estado comiendo. Sí. Porque cuando la comida es buena, tú repites. Y la gente ha estado, no han abierto y pasan. No hay nada todavía. Sí, van así. Y uno llama al otro. ¿Qué tal el menú? No, y una fila que había. Sí, una fila. ¿Tú sabes que el pan bueno realmente es el que se le hace fila? El pan bueno. Sí, porque hay un pan que tú lo vas a buscar y tú dices, ok, tú lo manoseas, como decimos aquí, lo agarras y ¿cuánto cuesta este pan? Pero hay un pan que es como el creyente y hay un creyente que es como el pan. Muy fuerte. A veces hay un creyente que es como el pan. Un pan como el creyente. Y un creyente que es como el pan. Por ejemplo, a veces
El creyente se siente mal por el proceso que está pasando, la lucha que está pasando, el desierto que está pasando, el calor del desierto, el frío del desierto, la lucha, pero no se da cuenta que ese creyente es tipo pan. El creyente tipo pan que pasa por esa travesía es como el pan que en un momento determinado el panadero, tú sabes que el panadero para poder hacer el pan tiene primero que utilizar la harina. Después esa harina pasa por un proceso. Hay que procesarla. Hay que procesarla. Y ese proceso muchas veces tiene aceite, pero también tiene agua, pero también tiene otras cosas que le echan encima. Pero cuando ese proceso termina, ¿qué hace el panadero? El panadero agarra, se echa esa harina encima. ¡Buf! Y no importa cómo esté, se le echa encima. Yo le he visto hasta sudado, sí, se le echan encima. Y después, ¿tú sabes por qué él se le echa encima? Para tirarla en una mesa. ¡Pum! Y la abre. Y después que la abre con una cuchilla, todo eso es sufrimiento, todo eso es batalla, todo eso es lucha, es sufrimiento, porque después la está cortando después del primer proceso. Pero cuando él, la harina que ya todavía no es pan, piensa que se terminó el proceso, la agarra y la pone en la sartén. ¡Paquete! 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 ¿Y tú sabes qué hace? Prende el horno y lo calienta 7 veces más. Lo introduce. Y cuando introduce la sartén con toda la harina, esa harina comienza a cocerse. El cocimiento es un proceso que hace que la gente llore, que la gente grite, que la gente diga me voy, que la gente diga sáquenme de aquí, que la gente diga ya no quiero continuar en esto. Pero ¿qué acontece al final? Que ese pan está llorando, se está quejando, pero afuera hay una fila esperando por él. Una fila esperando porque el olor de él que sale de ese horno tiene cautiva a la multitud y la gente dice, si como huele sabe, guau, guau. O sea, hay un perfume que sale del pan que es procesado. Que es el pan que es procesado. Ay, Dios mío. Puedes hablar de mi perfume. Puedes hablar de mi perfume. Pero posiblemente desconozcas el proceso. El proceso. Hay quienes anhelan el perfume que cargas. Sí. Pero quieren evadir el proceso. Evadir el que proceso. Produjo el perfume. Que produjo el perfume. O el aroma. O el aroma. Tú, hablando de pan. Sí. Yo creo que hay en el restaurante. Sí, sí. Que Dios me del restaurante tiene pan. Hablando de pan, tú sabes que hablaste de que el pan, hay un pan que se parece al creyente y un creyente que se parece al pan. Así es. Se parece al pan, el creyente se parece al pan debido a que el creyente tiene aspiraciones, tiene anhelos, hay peticiones delante de él a Dios y él está esperando con fe lo que él pidió en el secreto. Así es. Sin embargo, Cabral, creo que vas a corroborar conmigo. Hay momentos que tú entiendes que estás listo para recibir los pedidos. Y el tiempo llega y tú entiendes que ya en esa temporada debiste tener lo que pediste, o lo que tú anhelabas, pero no tienes nada. No tienes nada. Entonces, no te llega. Entonces, ahora cambio. Voy a pan. Sí. El pan, cuando tú lo introduces al fuego, muchas veces si tú no te fijas de la graduación del fuego, de la temperatura, del volumen, muy fuerte, a cuánto grado va muy fuerte ese tipo de pan, posiblemente el grado del fuego vaya por encima del proceso que tiene que tomar el pan. Metes el pan y de pronto el pan está doradito. Sí. Se ve bien, sí. Se ve lindo. Pero tú verás. Y cuando sacas el pan, entendiendo que está cocido, le das un mordisco, sí. y por dentro está crudo. Wow, sí, es cierto. Yo he probado pan así, que yo lo he mordido porque se huele bien. La contextura, tú la agarras y está como delicadita. Pero cuando le hago así, está crudo por dentro. Sí. Y tú dices, venga, pero solamente era la parte de afuera. Pero por dentro está crudo. Exacto. O sea, hay un tipo de creyente así entonces. Lo que se ve por fuera. Lo que se ve por fuera. Lo que se aparenta. La apariencia. Dios entonces, mío. El mundo espiritual, yo siento una esfera fuerte. No, aquí. Que tú sabes que nosotros entramos de una vez en ella. El mundo espiritual, cuando va a juzgarte, no va a juzgarte por tu apariencia. El mundo espiritual te juzga desde la eternidad hasta tu intimidad. Claro que sí, porque es de adentro hacia afuera. Exacto. O sea, el mundo espiritual no juzga lo que tú le presentas a la gente, sino quién eres cuando nadie te ve, qué escuchas, qué ven tus ojos,
cuál es tu carácter, qué hablas, etcétera. Entonces, según ese escane, entonces ellos proceden. Sí, mira, yo le decía a alguien que muchas veces las personas buscan como el exterior de otro, como para deducir quién es ese tipo de ser humano. Pero el mundo espiritual no trabaja nunca así. El trabajo del mundo espiritual es, primero, arriba, segundo, en el medio y tercero, abajo. O sea, arriba, en el medio y abajo. Por eso es la frase de un rabino que dijo, como es arriba, es abajo. Como es en el centro, es adentro. Como es adentro, es afuera. Fuerte. Entonces, hasta que el mundo espiritual no mide, ¿de dónde? Desde arriba. Lo que está dentro, que está en el centro, no puede dar un detalle de lo que hay abajo. Por eso hay personas que buscan las cosas de arriba aquí, cuando deberían de ir arriba a buscar las cosas de abajo. Muy fuerte. ¿Entendiste eso? Eso está profundo. Eso está profundo. Te voy a agregar algo. Un rey que antes de la víspera de la muerte de Eliseo, él vino buscando un apoyo ante el profeta. Sí. Y le dijo, busca tu arco, dispara. Él disparó por la ventana, flechas, saeta de Jehová, etcétera, golpea el suelo. Golpeó 3 veces, los demás conocen la historia. Pero ¿qué representación tiene tirar el arco por la ventana, golpear la tierra? Exacto. Entonces, aquí lo que te está enseñando, que lo que tú necesitas que la tierra te dé, tú tienes que golpearlo arriba. Aleluya. O sea, golpearlo en el mundo espiritual. Así mismo es. Entonces, hay mujeres que están escuchando ahí, que están peleando una guerra matrimonial, una guerra familiar, una guerra económica, financiera, pero están golpeando abajo. No golpea abajo. Ay, explícaselo. Golpea arriba. De hecho, eso que tú dices de Jael, que fue delante de Eliseo, sí. Cuando Eliseo estaba en su estado ya, ¿verdad? Seguía siendo profeta. Pero ya estaba en un estado de convalecencia. Y le dijo que mirara hacia la parte donde estaban quienes, donde estaba una raza que Dios quería darle la victoria a Jael sobre ella. Y le dice, mira hacia allá, por la ventana. Ahí está ese grupo que hoy, ¿tú sabes quiénes son esa gente hoy? ¿Quiénes son? La gente del Líbano. Ay. La gente del Líbano son esa raza hoy. Le dijo, mira hacia allá. Esos son los sirios. Dispara. Él disparó saeta. La palabra saeta en uno de sus terminologías tiene que ver con espíritus de muerte. La saeta es la que vuela de día y la mortandad es la que en medio del día destruye. Muy fuerte. Es una combinación que tienen. Él le está diciendo, dispara el arco con la saeta para que tenga fuerza y poder sobre tus enemigos y los pueda destruir. Pero golpea. ¿Qué golpea? Golpea la tierra. La tierra tiene que ver con él. Para tú poder golpear el mundo espiritual de la oscuridad, tú tienes que ser golpeado primero. Ay, explícale. Nadie puede golpear algo sin entender qué se siente cuando se golpea. Ay, papá. Mira, sentí un rema de Dios muy fuerte. A otro nivel, otro level. Por eso es que tú y yo hemos hablado y hemos dicho, Diomedes, hay personas que hablan, que castigan con su lengua, que hacen daño, porque nunca han pasado por el proceso que está pasando el otro. Porque el que pasa por el proceso que el otro pasó, lo que viene a él es el ángel de la misericordia que se llama Miguel. Por eso yo siempre he dicho, Cabral, que el que estuvo difamando, criticando, persiguiendo a un prójimo, yo tildo y agrego que no tiene un llamado de Dios, no tiene un ministerio. O sea, corrijo, puede tener el llamado, exacto, pero no tiene el ministerio, no está ejerciendo el ministerio. No, porque no lo tiene. Porque todo el que
por tu ministerio, sabe que hay que pagar un precio para sostenerlo. ¿Tú me entiendes? Y ese precio tiene que ver con lágrimas, sufrimiento, traiciones, Sí. debilidades que se efectúan en ti. Sí. Y tú tienes que atravesar por un sinnúmero de situaciones que tú sabes que es duro, que es difícil. Sí. Entonces, cuando tú ves a alguien pasando la misma situación semejante a la que tú pasaste, en vez de tú golpear, perseguir, tú acudes a la empatía. El Señor dijo, Isaías profetizó hablando de Mashiach, Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, 700 años antes de su llegada a la tierra. Dios mío. Profetizó y dijo, no alzará su voz en las calles, pero a la caña cascada tampoco él la va a tirar al suelo, y el pábilo que humea tampoco le quitará para que deje de humear. Fíjate que una caña cascada es un tipo de creyente, porque la caña cascada era algo que estaba en las orillas de los pantanos. Eso era una caña cascada. Lo que está en la orilla de los pantanos se considera que no sirve para nada. Entonces, se puede hacer lo que se dé la gana con eso. Sin embargo, ese tipo de creyente que está en las orillas de los pantanos son los que están hundidos en el lodo. Muy fuerte. Son los que están hundidos. Aún dentro de la iglesia hay gente que está en pantanos espirituales. Y dice Isaías, ese tipo de gente, no lo iba a quebrar. Pantanos espirituales. Pantanos espirituales. Dame más detalle. Hay creyentes que están en pantanos espirituales porque hay personas que no saben, número 1, quiénes son. Número 2, no tienen identidad. Número 3, no conocen lo que es el gozo del Señor. Número 4, no saben lo que es la fortaleza del Padre. Número 5, no saben a quién se convirtieron ni a quién sirven. Número 6, hay que caminar con ellos y empujarlo como si fueran carretas. Se llaman los hermanos carretilla. Cuando tú los soltaste, ahí se quedaron. Número 7, hay gente que está dentro de la iglesia hundida en un pantano de pecado, de desobediencia, pero está ahí. Y dice Isaías que ese tipo de gente, ni el mismo Cristo lo iba a espantar. El mismo Cristo no lo iba a hundir más. ¿Por qué? Porque Cristo no iba a vocear sus faltas. Cristo no iba a vocear sus pecados. Cristo lo que le iba a decir era, venid a mí los que están trabajados, los que están cargados. Pongan sobre mí sus cargas, que yo los haré descansar. Cuando tuvo un creyente que no sale de una situación, está en un pantano espiritual. Ay, Dios mío. Cuando tuvo un creyente que no crece, que no avanza, está en un pantano espiritual. Hay creyentes que están claros que están en pantano. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque ellos saben que se están hundiendo, pero no les importa. Ay, Dios mío, Padre. Entonces, cuando hablamos de un pantano, hablamos de un lugar tenebroso, Sí. habitado por la oscuridad Y un lodo. y por fuerza misteriosa. Y un lodo. Sí, porque el pantano es un lodazal. Y es un lugar abandonado. Totalmente. El pantano es un lodo. El pantano es un lugar abandonado. El pantano tiene espíritus. De los espíritus más bajos están en los pantanos. ¿Por qué? Porque los pantanos se convierten en lugares hediondos. Los pantanos es un lodo podrido con un agua dañada. Y esos pantanos, regularmente lo que crece allí o lo que nace allí son animales que pertenecen a ese pantano. Por eso hay espíritus de los pantanos, que son los espíritus más bajos que hay, que son los que atacan a la gente que muchas veces les gusta estar sumergido en eso. ¿Quiere que te diga quiénes están sumergidos en el mundo en pantano fuerte? La gente que brega con estupefacientes. Sí. Los drogadictos, los que tienen problemas con los vicios, están sumergidos en pantano, porque es un lodo que está con un agua sucia, hedionda, y ellos se hunden cada día más y no encuentran la forma de cómo salir. Pero la iglesia tiene gente en los pantanos. Sí, te iba a decir, el drogadicto, su dopamina es el estupefaciente, el medicamento aquel, las drogas, pero hay círculos viciosos en los cuales hay algunos creyentes que son repetitivos. Totalmente. Me explico. Hay gente que siente una profunda inquietud y incomodidad cuando no ha despedazado a un hermano, Wow. cuando no ha criticado a un hermano.
Hay quienes no pueden retener secretos. Dios amado. Hay gente que no son fiables. Son cisternas rotas. Cisternas rotas. No sostienen secreto. Y dice la Biblia, no sostienen agua. Quiere decir que no sostienen bendición. Y tú ves que practican algo. Practican el chisme, la mentira, la calumnia, la infamia y un sinnúmero de cosas. Y como que se arrepienten. Pero vuelven otra vez. Papá, yo te voy a declarar, te voy a decir algo aquí. Decláralo. Que es fuerte. Y que mucha gente va a decir, no, pero que hay gente que te está pidiendo, ora por mí, que quiero conseguir dinero, que quiero ser próspero, que quiero ser bendecido. Y el problema está en su boca. Hay gente que nunca va a crecer económicamente, porque la boca es uno de los portales más increíbles para conseguir la finanza. La boca. La boca. Y como la boca de ellos tiene la chonará, la maldición no puede estar donde está la bendición. La chonará, háblame de la chonará. La chonará tiene que ver con la lengua que daña. Lengua del mal. Lengua que daña, lengua maligna. Venenosa. Lengua venenosa. Algunos le dicen lengua maldita. Sin embargo, la lengua venenosa no es que ella dañe tan solo, es que se autodaña. Santiago habló de la chonará. Santiago lo habló. Y Santiago dice que la lengua es un mundo. Quiere decir que la lengua es tan alta, tan elevada, que puede, siendo un mundo, dañar el universo completo, la creación completa, todo. ¿Por qué? Porque es un mundo. Y dice que ella rodea la creación. ¿Y qué es la creación? Ángeles, ¿qué es la creación? El universo, ¿qué es la creación? Las constelaciones, ¿qué son las creaciones? Las 136 dimensiones, ¿qué son las creaciones? El hombre. Cuando dice que ella misma inflama y ella es inflamada por el infierno, te está diciendo que la lengua es un mundo de maldad y que cuando se mal usa, el infierno viene con ella, trabaja con ella. Y hay gente que no se da cuenta. Evangélicos, creyentes, Dios bendíceme, es tu lengua. Dios bendíceme, es tu la chonará. ¿Por qué que tú crees que los judíos se mantienen y mientras más espirituales se mantienen más tranquilos? Es verdad. Claro. Son templados. Tranquilito. De poco hablar. Y cuando hablan es para producir. De poco hablar y de pasos firmes. Y de pasos firmes. ¿Y qué te pasa a ti cuando tú te pones espiritual? Tú hablas poco. Es verdad. Fíjate que mientras más ungido tú estás, menos hablas. Es verdad. Es una señal, profeta. Cuando tú estás ayunando profundo, cuando tú estás orando, hay un debilitamiento de los procesos internos de tu carne, espiritualmente hablando. No físicamente, porque la gente cree que matar la carne es de que matar y que deseo. Deseo no. El hombre que no desea a su mujer tiene problemas. No estoy hablando de deseo no. Es deseo de hacer el pecado a nivel de su boca. Haciendo un paréntesis, hay que sacar un espacio para educar. Sí, pero continúa. Sí, porque yo oigo gente que no, que mata la carne. Para matar la carne, pero tú, ¿cuál carne? Yo veo personas que le mochan un brazo. Si tú matas la carne, tú tienes problemas. Yo veo personas que están heridos, que físicamente, y siguen consumiendo alcohol. Claro. Entonces, la carne no es algo que va más allá. Es que la carne tiene un fruto. Y ese fruto es provocado por lo que el espíritu que está dentro de la carne, porque nosotros tenemos una entidad que se llama Yetzer-Hara en hebreo, que es la inclinación al mal y que da un fruto que se llama el fruto de la carne. Muy fuerte. Y que cuando nosotros no tenemos el poder de dominar el fruto de la carne, nos domina a nosotros y domina entonces nuestros instintos naturales y lo convierte en instintos carnales. Muy fuerte. Entonces, mucha gente tiene que entender eso, que cuando está ese problema de la lengua, de la boca, usted está dañándose a sí mismo. Por eso hay un juicio para la lengua. Por eso María se dañó. María, si no es por Moisés, ay Dios mío, María no iba a poder volver. De hecho, Dios dijo, sáquenla. Ay, ay, ay. Y dicen los antiguos, dicen los sabios, que cuando María estaba leprosa, se iba a quedar allá con los leprosos. Y Moisés oró y le dijo, Dios, Boreolán, Hashem,
por favor, sana a María, mi hermana. Porque Moisés sabía que María fue el que lo crió. Y María era una señora ya de más de 60 años. Exacto, porque era más avanzada. Claro que sí. María le llevaba casi 15 años a Moisés. Y le dice, Señor, sánala, por favor. Sánala, por favor. Sánala, por favor. Cada vez que le decía, sánala, por favor, el cielo le quitaba algo de lepra. Sánala, por favor, le quitaba. Sánala, por favor, el ángel de la sanidad, Rafael, y le quitaba. Hasta que Dios mismo le dijo, María puede entrar. Ahora, ¿qué le prohibió Dios? Le prohibió el problema de la lengua. Por su problema es que va a ser echada afuera. Y Dios mató más gente por la lengua que por otra cosa. Ay, Dios mío. ¿Y el problema de Dios con su pueblo era por la lengua del pueblo? ¿Era por la lengua? La murmuración. La murmuración. La murmuración. ¿Quién fue que dijo? Creo que fue el apóstol Pablo, no recuerdo bien. Dijo, el que quiere ver días buenos. Pedro. Ajá. Frene su lengua del mal y su pie de engaño. Lengua del mal y su lengua y su boca de engaño. O sea, te está diciendo que la boca y la lengua están combinadas. No son lo mismo, pero están en el mismo lugar. Porque la boca es una cosa y la lengua es otra. Mira, esto está tremendo. Vayan degustando. Sé que tenían hambre. Yo sé que no había un platillo que sacie su paladar y su estómago, su vientre. Vayan degustando. Esto es un caldo de entrada que a la vez está muy pesado. Es caldo de hueso de vaca. Qué rico, me comí uno el otro día, muchachos. Este exquisito esto. Escuche esto. Lo que tú necesitas está dentro de ti. Totalmente. Por eso el proverbista dice, creo que en Proverbio el capítulo 20, verso 18, dice que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Sí. Se saciará del producto de su boca. Sí. O sea, serás bendecido según lo que tú permites que salga por tu boca. Y lo que permita que entre. Que entres también. Los antiguos dicen, y Cristo habla en un término entendible. Sí. Cristo dice, lo que entra no contamina. O sea, dándole a entender que es una comida a la cual ellos entendían. Exacto. Pero dice, es lo que sale que contamina. Sí. Y Cristo le da el contexto. Y le dice los hurtos, los pensamientos, el engaño, el adulterio, etcétera. Sí. Sale del corazón. Sí. Los viejos del campo, ellos dicen o decían que tú no puedes permitir que salga por tu boca todo lo que llega a tu mente. Así mismo es. Algunos decían, un anciano me dijo, yo digo lo que pienso. Bueno. No pienso lo que digo. Es un problema. Son eso. dos del diente. Es un problema. Hay quienes comienzan a pensar y a calcular después que expresan. Sí. Pero cuando tú haces un análisis semejante a lo que Cristo presenta, Cristo dice, ¿qué hombre que va a construir un apartamento, una construcción? No se sienta a meditar en las circunstancias. No vaya a ser que empezando la obra se quede corto de plata. La gente haga burla de él. Sí. Es lamentable que hoy en día hay gente que son punta de burlas de otros por su lengua. Por su lengua. Porque yo quiero que tú entiendas que hay personas que te quieren ver caer. Totalmente. Pero tú no puedes darle el break, el espacio. Así es. Para que ellos te vean caer a ti. Entonces, todo lo que tú necesitas está en el poder de la expresión. Incluso el mismo proverbista dijo en una ocasión que el poder de la vida y de la muerte. ¿Dónde? En la lengua. En la lengua. Entonces, si está en la lengua, quiere decir que la lengua es un miembro que está en nuestro cuerpo que se activa y provoca vida, pero también provoca muerte. Sí. Porque tiene las dos vertientes en ella. De hecho, la lengua tiene el árbol de la vida y de la muerte. Ay, Dios mío. Es la lengua. Fíjate que cuando la serpiente le dijo, no moriréis, hay una conversación entre ella y Eva. Y Eva dice, porque Dios dijo que el día que coma de él, ciertamente morirá. La lengua de la serpiente le dice, no moriréis.
¿Qué le está diciendo Eva? Que el árbol tiene vida. ¿Qué le está diciendo la lengua de la serpiente? Que el árbol tiene muerte, pero que tiene conocimiento al mismo tiempo. Hay dos lenguas que están allí interactuando, pero hay una de ellas que es la que vence. Hay que preguntarle al público, ¿cuál es la lengua que está venciendo en ti? ¿Cuál es? ¿La lengua que daña, la lachón hará, o la lachón hato, la lengua santa, la lengua kadosh, la lachón kadosh? ¿Es la que está venciendo o es la otra? Porque dependiendo de la lengua que esté venciendo, vas a recibir la cantidad de bendiciones. ¿Tú no ves que hay gente que han matado a otros por la lengua? Por la lengua. Sin ponerle la mano. Muy fuerte. Lo han dañado. Y dice el proverbista que hay palabras que son como golpes de espada. Amigos que se dividieron por la lengua. Por la lengua. Familias que se dividieron por la lengua. Matrimonios que fueron a pedazos. Y la mayoría, y dice Santiago, ¿de dónde que viene el problema de ustedes? Ay, ay, ay. Santiago 2 lo dice, ¿de dónde que viene? No es de vuestras pasiones que están entre vosotros. Y las pasiones que están entre ustedes, ¿cómo es que están? ¿Cómo que ustedes las manifiestan? ¿Por acciones nada más? No, por la boca. Porque hay accionar que no hacen efecto, pero hay hablar que dañan. Hay gente que accionan con algo y no hicieron un efecto grande, pero alguien dijo una palabra y marcó. Hoy día, mucha gente está en el cementerio por una palabra. Dios. Por una palabra. Mucha gente hoy está perdido por una palabra. Muchas personas están hoy en la cárcel por una palabra. Niños que hoy en día son homosexuales, por una palabra. Ladrones, por una palabra. Por una palabra. De un padrastro, de un padre, de una madre. Si la palabra de mi padrastro me hubiese calado a mí, yo fuera otro tipo de persona. Porque mi padrastro me maldecía. Sí. Y me decía tantas cosas. Y mi padrastro me decía, tú vas a salir un tigre. Oh. Tigre aquí tú sabes lo que significa, claro. La dominicana. Un delincuente, un malhechor. Tú vas a salir un malhechor, tú vas a salir un machetero, un tecato, un drogadicto, un narco. Tú vas a salir un tipo, un vale nada. Tú vas a salir, tú vas a ser peor que una guayaba podrida. El espíritu que estaba en él quería marcarme con la lengua, pero hay un problema para esos espíritus. Sí. Y un problema para muchas personas. Hay personas que van hasta la orilla de un camino para maldecirte, en un cruce de camino, para maldecirte con la llamada mala suerte. Pero eso a ti y a mí no nos cae para nada. Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Hay gente que se va a la orilla de ¿qué? A la orilla de un río para rezar, para decir 2 o 3 palabras y enviarte las maldiciones con los espíritus del río para que te caigan y te hagan efecto, pero no sucede con nosotros, a Dios la gloria. Hay gente que se va a la orilla de ¿qué? De una montaña en el precipicio, a vocearle a los espíritus de viento y de la montaña para que te hagan efecto. ¿Y con qué lo hacen? Con su lengua, pero no surten efecto. ¿Por qué? Porque hay seres humanos que estamos resguardados. ¿Por qué razón? Vuelvo y reitero, el porqué del porqué. Porque el lashon kadosh está en nosotros, o sea, la lengua de bendición está en nosotros. Cuando alguien nos maldice, en vez de devolverle la misma maldición, le decimos que Dios te bendiga y que Dios te guarde. No un Dios te bendiga como hacen muchos. Dios te bendiga, pero por dentro ojalá te lleve quien no te trajo. No, un Dios te bendiga de verdad. Amén. Un Dios te bendiga que te ayude. Hay mujeres que están orando. Atención, mujeres. Señor, llévate a mi marido. Oh, llévate a mi esposo. Y hombres también. ¿Y tú sabes qué pasa? No lo hace. ¿Sabes por qué no lo hace? Porque en vez de tú orar de esa manera con tu lengua, tú te estás autoproclamando la muerte a ti misma. Muy fuerte. Pero en vez de tú orar por el favor de él, estás orando por el mal. ¿Qué sucedería en ese caso? Que las maldiciones pueden llegar a ti por orar de esa manera. ¿Por qué? Porque estás orando contrario. ¿Cómo contrario, Ramón? No. Jesús dijo, no maldigáis. Y cuando oréis, no maldiga. No le des el mal con tu lengua a nadie. Y hay gente que está orando así. Evangélico, atención para ir con esto, que mucha gente, no, que te voy a declarar palabra de maldición y tú verás que te va. A ti es que te cae. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque estás contra una ley divina que dice que yo debo bendecir y no maldecir. Cuando yo maldigo, la maldición viene a mí, porque estoy hablando mal. Maldición, lo estoy expresando mal. Y la maldición viene hacia mí. Así que cambia tu tono de oración. ¿Tú sabías que
cuando hablaste Alaba si te queda una alabanza. Cuando hablaste de la oración contraria, yo conozco un varón que en sus oraciones, él siempre dice, cancelo toda oración contraria, y un ministro dijo, ve acá, y Dios se presta para cosas así. ¿Cómo que oración contraria? Pero sí, hay oraciones contrarias. Y hay que cancelar todo tipo de oración contraria. Las oraciones contrarias son las oraciones que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Amén. No ni siquiera en contra de mí. Porque hay oraciones que se pueden hacer en contra de alguien, pero es a su favor. Me explico. Hay oraciones que se pueden hacer aparentemente en contra de alguien, pero no es contrario, porque no desobedece la palabra de Dios. Más bien le está bendiciendo. Hay gente que ha dicho, Señor, hay mujeres que han dicho, yo no quiero que tú bendigas a mi hijo con ese motor. Padre, no lo bendiga. Señor, que se le retenga la bendición. Esa oración es contraria para el muchacho, pero es todo lo contrario. Es una oración de bendición porque el motor, él se puede matar en él. Sí. Entonces, hay cosas que se ven desobediencia, pero son obediencia delante de Dios. Muy fuerte. Sin embargo, hay otras que parecen ser obediencia y son desobediencia. Dios mío, Padre. Porque la gente está hablando de algo que viola una regla, un misbó, un mandamiento bíblico. Viola una regla espiritual. Porque la Biblia lo que te dice es, ama a tus enemigos y te manda a aborrecerlo. Entonces cuando tú dices, yo aborrezco a ese hombre, aborrezco a esa mujer, tú estás violando una regla. Cuando tú aborreces a tu hermano, tú estás violando una regla espiritual. Entonces, algunos dicen, no, usted no conoce lo que yo he pasado. Calcula y piensa lo que Cristo tuvo que pasar. Y si nosotros somos cristianos, es porque somos seguidores de Jesús. Si Jesús dice, perdón, y perdóname que te interrumpí, si Jesús dice en la cruz del Calvario, Padre, mátalo a todos. Ay, Dios mío. Está violando una regla bíblica que está establecida por el propio Padre. Donde él mismo dijo en Mateo 5, no maldigan a sus enemigos, bendíganlos. Entonces, si él maldice allí, se le podía decir, pero en Mateo 5 tú dijiste lo contrario. Ahora, ¿qué hizo él? Cayó a los enemigos del mundo espiritual diciendo, bendícelo. Y cuando los enemigos estaban esperando, porque los demonios estaban celebrando diciendo, él va a maldecir porque él es un hombre también a pesar de todo. Y él está en estado de sofocación. Él siente que se está muriendo. A él casi le está dando un paro en la cruz. Él está a punto de morir y él no quiere morir de esa manera. Él está maltratado. Vamos a escuchar que tú verás que va a maldecir la raza humana. Dios la bendijo y él la va a maldecir. Y va a violar una regla. Y cuando el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, todos esos espíritus cayeron por tierra. Cayeron por tierra. ¿Por qué? Porque esperaban que Él los maldijera según el contexto humano. Lo que me está bajando es fuerte. Wow. No, suéltalo. Según el contexto humano, pero no según el contexto establecido por el Padre. Entonces, cuando hay alguien que dice, yo quiero arreglar, ordenar, yo quiero que todo entre en un orden, no puede ordenar o arreglar algo rompiendo. Es construyendo. Muy fuerte. Si tratas de romper a tu hermano, a tu hermana, supuestamente para que se reconstruya mejor, estás violando una regla. Y tú me dirías, Ramón, ¿y por qué? Porque la Biblia no te habla de ese caso. La Biblia te dice que le dé la mano al que está caído y que al que necesita fortaleza, dale al débil. Y que a quien tú tengas que levantar, no le ponga la punta del zapato en el pescuezo. Dale la mano y levántalo, ayúdalo. Al que te pide, dale. Al que quiera tomar algo de ti prestado, no se lo rehuses si tú puedes. Al que te diga, tengo hambre, dale de comer. Y al que tiene sed, dale de beber. Y nunca deje de hacer el bien cuando tienes en tu mano el poder para hacerlo. Sí, pero hay quienes usan la temática y dicen, no, porque él está en un proceso. Ok, él está en un proceso. No, porque Dios los tiene en un proceso, pero tú tienes el pan para poder... ¿Y cómo tú sabes que Dios que lo tiene? Sí. Dios te dijo que es un proceso de él. Sí, no, porque hay personas que se autointerpretan la situación de la gente. No, que él tenga un proceso de Dios. ¿Quién te dijo eso? Y guardan el pan. Y guardan el pan. ¿Y quién dijo que Dios le dijo a alguien, él está en un proceso?
¿O ella está en un proceso? ¿O acaso Dios vive diciendo los procesos de la gente? Dios es tan caballero que aún tú desobedeces en el momento y no enuncia tu pecado. No te chivatea. Sí. No es un chota. No, y atención, que todo el que le gusta denunciar pecado. ¿Tú no viste qué pasó con esta gente, los religiosos? Que denunciaban y después ellos terminaron destruyéndose ellos mismos. Acuérdate del tema que yo tengo y que cuando vine contigo hace más de como 1 año, 2 años, te dije, todos esos que dicen que persiguen, pronto tú lo verás siendo perseguido. Muy fuerte. Porque todo el Saúl que persigue siempre se cae del caballo. Ay, ay, ay. Todos los Saúl se caen del caballo. Porque el Saúl que persiguió a David se cayó también del caballo. Cabral, a mí me bajó hace un ratico mientras tú un rema y disertaba la palabra, que hay personas que están en ciertas circunstancias atravesando cierto sedazo, momento duro en su vida, inexplicable para muchos, y a la vez que ellos están pasando por lo que están atravesando, el mundo espiritual oscuro está a la expectativa. ¿Qué saldrá de su boca en el proceso? Wow. Porque una cosa es tú profesar a Cristo, de que tú eres devoto a la fe cristiana, y otra cosa es tú poner en práctica algunos atributos que exige la Biblia. Wow. Recuerda que uno de los hombres que pasó una temporada catastrófica tenía que ver con lo que salía de su boca. Sí. El mundo oscuro no estaba pendiente de su plata, de su fortuna, ni nada. No. Todo era cuestión de una palabra que el mundo espiritual quería que saliera de su boca. Sí, pero él no emitió esa palabra. Lo perdió todo, pero nunca dijo la palabra que el mundo espiritual así mismo es, y lo estaban esperando. Y sus amigos también, entre comillas, usados por espíritu, se lo decían. Sí. La esposa le dice del patriarca, ¿y todavía retienes? Wow. Maldícelo. Era una palabra. Hay personas que no maldicen a Dios de manera directa, pero con sus hechos, con su gesto. Hay gente que abandona la fe. Y eso, que no importa que fuera una mujer de Dios, porque quiere que te diga algo que es nuevo en este canal. Es que los antiguos dicen, y la tradición dice, que la mujer que le decía a Job que dijera esto era digna, la hija de Jacob. Muy fuerte. Lo que me está diciendo que era una mujer de Dios. Y en el momento que tú estás en ese proceso, hasta la que es de Dios puede mandarte a... Porque el mundo espiritual está esperando, como tú decías, esperando que tú sueltes la palabra a ver qué tú vas a decir. ¿Tú no ves que en el mundo espiritual se juzga mucho lo que la gente dice? De hecho, Salomón dijo, como tú lo escuchas hablar, así es él por dentro. Y dijo Salomón, porque sus acciones van ligadas a sus palabras. Si quieres conocer a alguien, escúchalo. Escúchalo. Por eso la psicología, que es la que trabaja con el comportamiento humano, se fija mucho en qué expresan las personas cuando están pasando por frustraciones. Sí, porque cuando tú ves que una persona repite mucho algo, lo va a cometer. Lo va a cometer. Y la psicología, al estudiar el comportamiento humano, se fija mucho en qué palabras dice, por ejemplo, esta joven que vino aquí a la cita en psicología. Yo como psicólogo le voy a estar preguntando, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué escuchas? Pero sobre todo te voy a preguntar, ¿qué tú dices? ¿Qué tú hablas? Porque dependiendo de lo que tú me digas, me va a dar la idea, aunque no sea acabada, me va a dar por lo menos un 70, un 80% de quién tú eres. Por eso, uno de los métodos que se usaba antes y que actualmente no se está usando así, pero ya hay otros métodos, era el llamado lápiz de la mentira. El lápiz de la mentira. Sí.
que ese lápiz iba escribiendo si de repente la persona decía la cosa y era verdadera. Pero eso mismo también iba emitiendo algo. Hoy tienen otros medios que también te lo permite. Se le permite a ellos saber. Hasta olvidé el nombre. Ustedes me lo escriben ahí, por favor. Cuando la persona pueda detectar la mentira. Ajá, el detector de mentiras. Sí, que tiene un nombre que va más allá del detector de mentiras. Ok. Sí, tiene un nombre especial. Y antes lo hacían con esto. Hoy lo siguen haciendo de otra manera. Ahora, dependiendo de cómo la persona hablaba, se entendía, número 1, su raza. Número 2, su color. Número 3, su sabor a nivel del gusto. Número 4, sus intenciones. Y eso es tan real, profeta de naciones, que hasta en inglés el blanco habla diferente al moreno. Muy fuerte. Alaba si te queda una alabanza. ¿De verdad, sí? ¿Tú lo sabes? Eso es tan real que el que tiene el lenguaje de artista no habla igual que el que vive en el barrio, en el sector. Eso es tan igual, tan real, que el presidente tiene que hablar diferente a mi vecino. Por eso el evangelio tiene una clasificación. ¿Cuál? Ajá. Que tienes que hablar como Cristo. Wow. Tiene que parecerse tus palabras a las de Jesús. Porque todo el que te escucha hablar como Cristo te va a identificar con Él. Amén. Como hicieron con Pedro. Te pareces a Él. Ay, Dios mío. Hablas como Él. Shendarai. Dios mío, sentí la presencia de mi Rey. Caminas como Él. Caminas como Él. Y aunque tú quieras ocultar, es que tú hablas. Tu esencia va a revelar. Tu esencia y déjame decirte que la mayoría de la gente no entiende que la esencia de un cristiano está en lo que habla más que en lo que muestra. Ay, Dios mío, Padre. Alaba si te queda una alabanza. Muy fuerte. Porque hay gente que tiene apariencia de piedad, pero Pablo dice, pero niega la eficacia de ella. ¿Y cómo que se niega? Con la boca. Dios. Cuando tú dices una cosa y haces otra, tú estás negando. Wow. Ese era el problema de Cristo con los fariseos. Ese era el problema. El problema de Cristo no estaba en que ellos eran, si pecaban o no pecaban. El problema de Cristo era que ellos imponían cosas que ellos no tocaban. Exactamente. Es como que le diga a un hijo tuyo, no hables mentira, pero tú eres un mentiroso y tu hijo te ve hablando mentira. Hablando habladuría cada rato. Ay, Dios mío. Le tiene que pasar como un cuñado que tenía, que me dijo, me dio alta risa. Él tenía un bebé así, creo que era el nietecito, y cada vez que el nietecito decía una palabra, una mala palabra, él le daba por la boca al muchachito que no digas que eso no se dice mala palabra, que no diga mala palabra. Y dice él que un día estaba debajo del carro, debajo de su vehículo, haciéndole como algo, no sé qué fue lo que le dio, y le cayó encima algo y ya tú sabes, y el hombre dijo una mala palabra y el niño estaba al lado, le dio por la boca. No se dice mala palabra. ¿Por qué? Porque tú me prohibiste a mí. Papi, abuelo, tú me prohibiste a mí decir esas malas palabras y tú las estás diciendo. Entonces hay gente diciendo, prohibiendo cosas de que no diga esto, que no diga aquello, pero ellos son los primeros que lo dicen. Muy fuerte. Ellos son los primeros que dañan. Hay personas que predican, no daña a nadie, no se puede hablar del hermano, pero ellos se comen a todo el mundo. Muy fuerte. Mira, y te voy a decir algo. El ministro, el hombre de Dios que hace uso de la palabra, tiene que medir bien su comportamiento. A veces hay quienes presentan su sufrimiento y dicen y acuden a los antiguos profetas y dicen, no, porque los profetas antiguos no eran recibidos, eran aborrecidos. Sí, es cierto, pero tu comportamiento cuenta. Claro. Porque posiblemente tú eres una de las personas que hablas mucho y te metes en cosas que Dios no te llamó a meterte. Entonces, cuando tú vas a hacer uso de la palabra, tu mal comportamiento no permite que la gente vea lo que Dios está haciendo en ti. Y entonces, posiblemente Dios te puede estar usando, pero si tú no tienes un buen comportamiento, un testimonio fiable, que la gente pueda dar testimonio y decirle es un hombre de Dios, ese comportamiento inusual que tú tienes va a empañar
la obra que Dios puede estar haciendo. Eso es así. Y por eso tú vas a dar cuenta de eso. Es real. ¿Entiendes? Eso es real. Eso es real. Por eso dijo Jesús a Lucas 17:1, imposible es que no vengan los tropiezos. Pero dijo un lamento, pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Hay palabras que son tropiezos para otros. Pero varón, hay palabras que le han apagado el fuego a gente. Totalmente. Yo conozco personas que más nunca fueron a ayunar otra vez. Yo conozco personas que se descarriaron por una palabra. Gente que abandonaron la fe. Yo conozco personas que pelearon por una palabra. Y al final de cuentas la palabra fue la que hizo el efecto en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque hay entidades que toman las palabras y ellos las revolucionan. Las palabras llegan desde una parte que se llama el éter en el mundo espiritual. Muy fuerte. Y esas palabras, así como llegan los pensamientos que llegan desde allá también, llegan las ideas. Una palabra llega desde ahí. Por eso tú no puedes canalizar una palabra. Tú no puedes ver una palabra, pero la manifestación de ella sí la notas. Por eso dice, las palabras se las llevan el viento. Ahora, hay espíritus de viento que se llevan esas palabras. Oye esto. Espíritu de viento. Que se llevan esas palabras. Por eso el que dijo las palabras se las lleva el viento, es porque hay espíritus de viento que se llevan esa palabra. Que tanto son ángeles como entidades caídas. Cuando una persona dice una palabra, nunca esa palabra se queda en el aire tan solo. Esa palabra va a un espacio, a una dimensión. Es lo mismo cuando Dios te dice, Diomedes, el restaurante te lo voy a aumentar y te lo voy a bendecir y será bendición para ti y tu familia. Diomedes recibió esa palabra y eso aparentemente el viento se lo llevó, pero esa palabra está en el aire. Sí. Y esa palabra está dando vueltas en el aire. ¿Hasta qué? Hasta que se llegue el tiempo, porque a esa palabra se le puso tiempo. Se le ubicó un reloj al lado. Y esa palabra, como es viva y tiene vida por sí misma, porque salió de la boca divina, tiene un reloj al lado y él mira el reloj y dice, ¿cuánto es el tiempo? Se le está acercando a Dios, me dé el tiempo. Y tiempo dice todavía. Y tiempo dice todavía. Y cuando se llegó, ella desciende. Entonces cuando el tiempo toma la palabra, el tiempo se convierte en un coche. Un coche, un carro, un automóvil. Sí. Sube la palabra al auto. Sí. Desciende. Sí. Cuando desciende, no importa que el que esté esperando la palabra esté rodeado de un sinnúmero. No importa. Cuando llega a tiempo, dice, llegó el tiempo de que tú te vayas. ¿Quién tú eres? Crisis, vete. Depresión, vete. Vete tu soledad. Ruina, vete. Pero soy tiempo. Y el tiempo viene a depositar algo. Viene a depositar algo con el tiempo. Muy fuerte. Y lo encaja. Entonces, sí. Eso es así, hermano mío. Hay que cuidarse de la lengua. Hay gente que me va a mirar ahí. Me va a ver y me está mirando en este momento. Te doy un consejo. Pruébalo. Pruébalo. Prueba tu boca y tú verás. Calla por una semana. Manténla ahí, atrapada. No la deje que ella haga y diga lo que quiera. ¿Y sabe qué va a pasar? Se te van a acercar las bendiciones a tu vida. Si tú, mujer, deja de ser tan rebelde, respondiéndole tanto a tu marido, tú verás lo que va a pasar. Varón, si usted deja de ser tan rebelde, respondón también, malcriado con su lengua, usted verá lo que va a pasar. Sí, pues hay gente que es rebelde, malcriado. Sí, hay gente que se transforma. Que no fue que lo criaron mal, es la boca. Y hay gente que se transforma así. Sí. Irreconocible. Mucho cuidado. ¿Tú sabes cómo yo mido una persona cuando está bien espiritual? Por varias cosas, pero una de las cosas que yo mido un ser humano es cuando habla. Me doy cuenta. En días pasados yo iba para el monte y yo en ese día me autoprobé. Yo no le dije Dios, ¿viste? Dije, pruébame. No, yo me autoprobé. Yo iba en mi vehículo y de repente venía un camión detrás de mí y bum, 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 bum. Viene rapidísimo. Me tengo yo que tirar a la orilla. Cuando me tiré a la orilla, para que, digo, bueno, pase. Viene una persona al lado con el camionero y empieza a decirme muchísimas palabras. Yo me quedo mirándolo así. Y hay palabras que son fuertes. En el momento. Hice así.
me llegó así como un pensamiento. ¿Y quién es este hombre que me está diciendo? Y como que me quise sentir mal. Y dije para mis adentro, yo hoy me doy cuenta si en verdad tengo dominio sobre esta boca. A ver si es verdad que esta lengua está en su lugar. Si es verdad que yo la tengo afuera o la tengo encajada en su lugar, en su molde. Y cuando dice así, digo, mentira, bendícelo, papá, y ayúdalo. No, y te voy a decir algo. En la vía del tránsito. Ay, ahí es que te prueban. Ahí hay. No, hay unos centinelas. Sí. Hay unos espíritus, y tú lo sabes. Sí. Tanto lo que provocan accidentes como lo que ocasionan conflictos entre los conductores. Sí. No es normal. No es normal. Yo he visto personas fracasando en un segundo. Ay, sí. Porque a veces es en el momento. Sí. Hay personas que maldicen tu madre, te emiten palabras inapropiadas. Sí. En el momento tú las recibes. No, yo tengo un amigo mío que no anda en eso, como decimos los dominicanos. Ay. Es un amigo mío que tú le dices algo y él se baja del carro y tiene que salir corriendo. Ay, mi madre. Pero él no es cristiano, ¿verdad? Es bueno, él está intentando. Él está intentando. Bueno, ojalá que lo logre porque es fuerte eso. Sí, pero mira. ¿Tuviste los dos que se mataron en la planta de gas? Ay, en la bomba de gasolina. Tremendo, sí. Fue por palabras. Ahí sí, había un militar, yo creo, ahí no. ¿Los dos? Los dos eran militares. ¿Y por qué tú crees? Fue palabras. Palabras. Las palabras, esos espíritus de viento comienzan a trabajar con ellas. Sí. Mira lo que te dijo, sí, papá. Y te va a quedar con eso. Y se dice que uno no se dio cuenta que el otro también era militar. Sacó y el otro también sacó y se dieron cada uno un tiro. Dios mío. El que estaba ya como el que le dio primero, ¿verdad? Cantó victoria al principio, pero el que estaba cayendo cuando estaba cayendo el que le dio ahí, ¡pah! Y también mató al otro. Dios. ¿Qué tú crees que va a pasar con esas dos almas? Todo el tiempo van a estar en eso mismo, tirándose tiro en el mundo espiritual, los demonios maltratándolos, ellos todo el tiempo diciéndose cosas. Va a ver. Eso, mira, Dios mío, es increíble. O sea, yo conozco un vecino mío me resuelve el nombre. Él es pequeño de estatura. ¿Más pequeño que yo? Sí, más pequeño, mucho más pequeño. Okay. Y él dice que él completa su tamaño con su arma de fuego. Y pasó algo en el tránsito. Mi alma y venía un hombre grande a comérselo. Ay. A romperlo a él y a romperle el vehículo. Y cuando él bajó el cristal, sacó la pistola y dice: tengo tu cena. ¿Quieres cenar? El hombre dijo: no, yo tengo la mía en casa. Se fue. Yo tengo mi cena en la casa. Parece un chiste, se ve un poco jogoso. Algunos dicen: eso es merecido. Pero no, la verdad es que se ocultan espíritus que ocasionan catástrofes. Gente que anda en la autopista, en las vías, que su familia lo espera, sus hijos lo están esperando, quedan tendidos por una discusión por una palabra. Por una palabra. Mira, Jesús dijo en un momento algo que el Espíritu de Dios me trajo aquí a memoria. Me dijo, mirad cómo habláis. Porque por cualquier palabra deshonesta o por cualquier palabra ociosa que digan los hombres, por ella darán cuenta. Oye, como dijo, mirad cómo habláis, porque toda palabra ociosa que digan los hombres darán cuenta por ella. Lo que me está diciendo que yo tengo que saber cómo hablar. Porque las palabras ociosas son ese grupo de palabras. Maldiciones, malas palabras. Esas son palabras ociosas. ¿Y qué es una palabra ociosa en este sentido? Que no da fruto. Muy fuerte. Una palabra que no da buenos resultados. ¿Y por qué el Señor dijo, mira cómo hablé? Porque los hombres darán cuenta. Porque hay un juicio que es por la palabra nada más. Hay un juicio que es a la lengua. Por eso te dije hace un rato. Hay un juicio que es de la lengua. Que la gente no ha entendido eso. Hay un juicio que es solo para la lengua. ¿Por qué la lengua decía eso? ¿Por qué tu boca dijo eso? ¿Por qué tu boca hablaba eso? ¿Por qué tu boca emitía esas cosas? Y de ahí se le va a decir a las almas, ¿por qué se retuvieron cosas para ellos? ¿Por qué no las recibieron por la lengua? Y a veces, señores, gente que el sol no ha salido y se levanta de su cama y comienza a decir: yo estoy mal, estoy en miseria, y mira cómo estoy. Levántate con un lenguaje de fe. Levántate con un lenguaje de fe. No importa que tu refrigerador esté vacío,
proclama victoria, levántate, proclama bendición. Claro. Un tiempo de decir, Dios está conmigo, sí. Dios está con mi casa, sí. Dios está con mis hijos, sí. Tu esposo puede ser el hombre más malo, Dios está con mi esposo, sí. Y declara el lenguaje de fe. Señores, el que usa el poder de la expresión, el poder de la palabra, el poder de la Lashon HaKosh, la lengua santa, sí. Tendrá un beneficio de ella. Sí. Vete a ver. Fíjate cómo viven las personas que hacen buen uso de sus palabras y cómo viven aquellos que viven maldiciendo. Sí. Mira la diferencia. Claro, yo soy testigo de cómo la familia de mi padrastro vivía. ¿Y por qué era, bro? Por su boca. Se maldecían ellos mismos. Se decían muchas maldiciones. Tú no ves que te dije que mi padrastro me maldecía. Entonces, venía de una familia de maldiciones. Y tú sabías que hay familias que maldicen tanto y no se dan cuenta que trabajan con un espíritu que se llama San Antonio. Y que San Antonio representa un toro. Y es el toro de las maldiciones. Dios mío. Fuerte. El toro de las maldiciones. Todo el que vive diciendo malas palabras, maldición, aún sea evangélico, ese espíritu que se llama San Antonio trabaja con ellos. O tú no te acuerdas que aquí todavía hay viejos que dicen, no eches San Antonio. Sí. Sí, fuerte, claro. Porque es un espíritu que tiene la forma de un toro. Y atención país, cuando alguien sueña con los toros son uno de los espíritus más potentes que hay en la oscuridad. Sí, tiene que ver con la ira. Tiene que ver la con ira es una señal. Es una ese señal. Espíritu todo. Claro que sí. Y los toros están ligados a Beelzebú. Que se le llama Baal-Zebú también. Muy fuerte. Porque Zebú es un toro. Y aunque es el dios de las moscas, se le representa con cachos, con cuernos. Muy fuerte. Entonces, uno de los espíritus más potentes se llama eso. Por eso David dijo, me rodearon toros, ¿de dónde? De Basán. Y los toros de Basán, ¿qué eran? Entidades que estaban en los cuerpos de toros, de animales. Y él dijo, me rodearon. Y los toros de Basán tenían que ver con unas entidades que trabajan con un espíritu que se llama el toro lisán. Ay. Muy fuerte. Bueno, hemos llegado hasta acá. Yo creo que aquí le dimos caldo de entrada, le dimos sancocho, plato fuerte, postre, sí, y un poquito de una piña colada, que fue lo que acabamos de nosotros de comer, de beber. Tremendo. Señores, hay información. Quiero que mi hermano Ramón Cabral presente su contacto, su plataforma, la gente lo pueda seguir, interactuar con él. Ustedes ya conocen mi contacto y se lo repito: 1-809-918-6388. Eso es para las personas que están en el extranjero. Le ponen más 1-809. Pero por WhatsApp tú puedes buscarme así mismo. 809-918-6388. Y ve a mi plataforma, a mis plataformas, Ramón Cabral Oficial. Dale, suscríbete, dale me gusta, comparte con alguien. Allí tenemos una mangama de información y de revelación acerca de los ángeles, los espíritus inmundos, sobre el mundo espiritual. Y tenemos entonces también nuestro canal, Ramón Cabral Ministerio Magisterial. Ve allá que también tenemos otra mangama de información y revelación. Suscríbete, comparte, dale me gusta, escríbeme, que aunque tú veas que yo no te conteste en el momento, pero a Dios sea la gloria, uno de los youtubers que contesta soy yo, con humildad se lo digo. Amén. Hay información kosher para ustedes, información de primera mano. Bueno, ya no hay que esperar un semanal, para degustar de estos contenidos que nosotros exportamos. Así es. Sino que todos los días tendrá un contenido. Wow, todos los días habrá un manjar, habrá un platillo exquisito, todos los días. Pero también 11 p.m. de la noche, hora República Dominicana. Sí. 10 p.m. Colombia, 10 p.m. Ecuador y otros países, no sé, ¿entiendes? Pero 11 Houston p.m. también, 10 p.m. en Houston. Sí, Houston. En Los Ángeles serían una p.m. En Miami. En Miami la misma hora. Ok. Entonces, 11 p.m. hora República Dominicana. Usted busca la comparación en su país.
11 p.m. ¿Qué tenemos a las 11 de la noche? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos una transmisión profética. Ok. Tendremos algunos profetas que estarán impartiendo una palabra que yo sé que va a bendecir tu vida. Así es. Yo mismo estaré expectando esa transmisión profética que será de mucha bendición. Así Sí. que no se lo pierda. 11 p.m. toque de queda acá. 11 de la noche, acuérdese. En el restaurante Diomedes Blanco, de Diomedes Blanco Restaurant. También puedes sintonizarnos en nuestros otro canal de YouTube que tenemos, llamado La Otra Cara del Ministerio. Wow. Ahí también van a encontrar contenido. La otra cara del ministerio. Sí, de mucha importancia. Wow. Contenido de mucha información, que va a ser de mucha bendición. Así que usted lo puede buscar el canal, La Otra Cara del Ministerio. Pero también tenemos un tercer proyecto, ¿Sí? que luego lo estaremos anunciando. Tiene que ver con historias que han acontecido y estaremos interpretando algunos personajes. Nada que ver con el podcast, nada que ver con grabación. Esto será de película. Wow. Sí, eso va a bendecir. No me lo un mundo. pierdo. Sí, eso va a bendecir un mundo. Eso es a otro nivel. Así que ya saben, 11 p.m. transmisiones todos los días. No, corrijo, de lunes a viernes. Transmisiones a las 11 de la noche. De lunes a viernes, de lunes a sábado.